Primero que nada, un saludo. Mi nombre es Jesús Mendoza y soy maestrante de la maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Yacambú. Y en esta oportunidad les voy a estar tocando un tópico o haciendo una exposición, una breve exposición acerca de los diseños experimentales y no experimentales de investigación. Muy bien, empecemos con lo que son los diseños experimentales. Bien, una breve definición nos dice que los diseños experimentales o experimentos puros son aquellos en los cuales la causa de estudio es manipulada mediante la asignación aleatoria de las unidades de análisis. Cabe destacar que en estas investigaciones el investigador tiene el control de la variable independiente y de la variable estímulo. Ahora quisiera acotar y definir en cuanto a este tipo de variables. Bien, hay, hay variables del diseño experimental las cuales son una variable independiente cuya acción es la manipulación. Tenemos una variable dependiente cuya acción es la medición, y algunos autores también citan variable extraña, que es aquella que es encargada del control. Ahora, ¿cuál es el papel de las variables en el contexto experimental? Que la variable independiente sería la causa, la variable dependiente el efecto, y la variable extraña sería aquella la confusión. Bien, ahora quisiera también decirles, por lo menos en cuanto a la manipulación de la variable independiente. La manipulación experimental de una variable independiente se refiere en sí a una situación simple, es decir, la aplicación de un valor dado a una variable a un grupo de individuos y valor diferente de la misma variable a un segundo grupo de individuos. Ahora, en cuanto a la variable dependiente, es conocida también por variable de medida, de respuesta o de resultado. Es aquel, digamos que es aquel aspecto contemporáneo sobre el cual esperamos observar el efecto de una variación sistemática de la variable independiente. Bien, ahora continuando con los diseños experimentales, tenemos que estos reúnen dos requisitos para lograr el control y la validez interna, que son los grupos de comparación, los cuales les mencioné anteriormente, y la equivalencia de los grupos, que son diseños auténticamente experimentales y pueden abarcar una o más causas, ¿verdad? Estamos hablando en este caso de la variable independiente, perdón, variable individual, variable independiente y una o más dependiente. Bien, ahora en cuanto a las características del diseño experimental, las más importantes son una, que es la manipulación, que es la intervención deliberada del investigador para provocar cambios en la variable dependiente, y la otra es sencillamente la aleatorización, que consiste en asignar aleatoriamente, es decir, al azar, a los participantes en un estudio de dos o más grupos de tratamiento de control. Todo, todos los diseños experimentales, cuando hacemos referencia a la aleatorización, se clasifican en automáticamente experimentales y cuasi experimentales. Entonces hay que tenerlo en cuenta.
Ahora, este tiene unos principios básicos, ¿verdad? O sea, este diseño experimental. ¿Cuáles son esos principios básicos? Bueno, uno es la replicación, que se refiere a una repetición de un experimento básico. Tenemos la aleatorización, de las cuales ya la mencioné anteriormente, y el control, es decir, el grupo control. Ahora, ¿cuáles son las fases de este diseño? La primera es el reconocimiento y formulación del problema. La otra es la selección de los factores y sus niveles. También tenemos la selección de variables, la selección del diseño experimental, una realización del experimento, posterior a ello análisis de los datos para dar unas conclusiones y recomendaciones. Fíjense, es muy importante en cuanto a hablar los principales tipos específicos de la investigación experimental. ¿Por qué? Porque tenemos, primero, los principales son tres. El primero tenemos diseño con un grupo experimental, ¿verdad? Un grupo control y mediciones antes y después en ambos grupos. ¿En qué consiste esto? Básicamente, la forma clásica de investigación experimental y cuyo objeto de estudio son asignados aleatoriamente al grupo experimental y al grupo control. ¿Cuál es el otro tipo de diseño? Bueno, este es un diseño con un grupo experimental y un grupo control con mediciones solo después. ¿Qué consiste esto? Bueno, es un diseño que básicamente se diferencia del clásico mencionado antes, el que le mencioné anteriormente, cuando por alguna causa no se hacen mediciones antes de la variable dependiente en ninguno de los dos grupos. Y por último, tenemos diseños de dos grupos apareados con mediciones antes y después. Esta es una variación del diseño clásico y tiene que ver mucho en cuanto a lo que es guardar en la medida de lo posible, ¿verdad?, los sujetos que constituirán el grupo experimental y el grupo control, cuya finalidad de este es eliminar al máximo la diferencia entre ellos. Bueno, y si no se elimina, pues se disminuye la diferencia entre ambos grupos. Muy bien, ahora vamos con los diseños no experimentales. En cuanto a los diseños no experimentales, tenemos aquí sí vamos a citar varios autores y varias definiciones, ya que este es un poco más amplio. Dice, es aquel que se realiza sin manipular, fíjense esto porque es precisamente la diferencia con el experimental, deliberadamente las variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos que se dan en un contexto natural para después analizarlos. En este caso, lo que es Peksauer y Peck-Azur Schlenkin, disculpen mi pronunciación, en 1991, indican que los experimentos, los cuasi experimentos y los no experimentos se diferencian por la presencia o ausencia de 1. Manipulación de la variable independiente y 2. La aleatorización. Ahora les estoy hablando ahora. Esta es una definición, un concepto que dan estos autores, pero que a su vez está diciendo la diferencia entre el experimental y no experimental. Ahora, en el caso de Kerlinger y Lee, en el 2002, nos dicen que la investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee el control directo de las variables independientes. ¿Por qué? Bueno, entonces debe a que las manifestaciones ya han ocurrido, a que son inherentemente no manipuladas. Y por último tenemos a Arnaud en 1995, el cual utilizó este término, el de no experimental, para denominar genéricamente un conjunto de métodos y técnicas de investigación distintos de la estrategia
estrategia experimental y cuasi experimental. A partir de la perspectiva o tomando como referencia la perspectiva de Kellinger y Lee, se presenta un listado con las principales características que tiene este tipo de diseño, que es el no experimental. Una de ellas, como ya les he dicho ya anteriormente, es que no hay manipulación de la variable independiente. Puede ser porque se trata de una variable, ¿verdad?, que ya ha acontecido, ¿verdad?, o por cuestiones éticas que no puede ser manipulada de forma activa. La otra característica es que no hay una asignación aleatoria de los sujetos de las condiciones de tratamiento, pues, o de estudio en este caso. La otra es, los datos simplemente se recolectan y luego se interpretan, puesto que no se interviene de forma directa sobre el fenómeno en estudio. Cuarta característica, tenemos que se estudian los fenómenos tal y cual ocurren de forma natural. Esta característica hace que los experimentos de tipo no experimentales se utilicen principalmente en el tipo de investigaciones aplicadas. Y como quinta tenemos las características anteriores, se desprende que el diseño experimental no permitirá establecer relaciones causales inequívocas. En este punto tenemos, en cuanto a los diseños experimentales, que tenemos los de tipo transeccionales, ¿verdad?, que no es más que cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un momento dado, o bien cuando la relación entre conjunto de variables es el punto en el tiempo, ¿verdad? Aquí es donde se utiliza el diseño transeccional. ¿Cuál es el propósito de este? Bueno, su propósito es describir variables y analizar su influencia e interrelación en un momento dado. Puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores, y se pueden dividir en tres, que son transicionales explorativos, los descriptivos y los correlacionales causales. Ahora, en cuanto a los exploratorios, tenemos que recolectan datos sobre una nueva área sin prefijar, pues, y tiene apertura. Ahora, en cuanto a los modelos descriptivos, son los que recolectan los datos sobre cada una de las categorías, conceptos, variables, contextos, y reportan los datos que se obtienen, pues. Mientras que la transeccional correlacionales causales se debe encargar de describir las vinculaciones y asociaciones entre las diferentes categorías como conceptos, variables, y establecen procesos de casualidad entre los términos. Ahora, en cuanto a los diseños longitudinales, se emplea cuando el interés del investigador, digamos que es analizar cambios a través del tiempo. Por eso se llaman longitudinales, de tiempo, donde se determinan las variables o las relaciones entre estas. Y pues aquí se recolectan los datos a través del tiempo en puntos o periodos específicos para posteriormente determinar sus consecuencias. En cuanto a los diseños longitudinales, tenemos que tres tipos, que son de tendencia, de análisis evolutivo y de panel.
Eh, en cuanto a los diseños longitudinales de tendencia, pues son aquellos que analizan cambios a través del tiempo dentro de alguna población en general, y la característica que los distingue a los demás es que la atención se centra en una población, mientras que la investigación evolutiva examina cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Y su atención pues va principalmente dirigida a los individuos o grupos vinculados de alguna manera. Mientras que los diseños longitudinales, panel, estudia el mismo grupo específico de sujetos, el cual es medido en todos los tiempos y a cada instante. Bueno, no a cada instante, sino a cada momento. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia? Aquí en la importancia, digamos que, o sea, en cualquier campo que tenga que ver con el conocimiento humano, la investigación es de vital importancia, no solo porque permite mejorar el estudio, sino porque permite establecer un contacto entre la realidad y la final, ¿verdad? De formular nuevas teorías o formular las que ya existen, aparte de incrementar los conocimientos. Esta es la importancia en general, ¿sí? Ya vimos que hay dos tipos de diseños experimentales dos tipos de diseño, que los cuales son el experimental y no el experimental, lo cual hablamos de cada uno de ellos. Y en el caso de el experimental, principalmente, pues nos permite manipular este experimento y así ver qué resultado nos otorga, mientras que en el experimental no se manipula, sino que simplemente se, eh, se, se, se parte de lo que es el contexto que está allí, del contexto a estudiar, pues. Y bueno, ambos nos dan resultados dependiendo de las teorías o hipótesis que nosotros tengamos, nos va a ser de vital importancia. Ambos son importantes, más sin embargo, dependiendo de lo que nosotros queramos, pues es el modelo a seguir. Esto ha sido todo, espero les haya gustado y hasta una próxima oportunidad.